Gloria a Dios, buenas tardes, Dios los bendiga, ¿cómo han estado? Hoy de nuevo continuamos con nuestros devocionales de las 3 de la tarde en la página de Facebook de la Iglesia Bautista El Buen Pastor de Bucaramanga. Espero se encuentren bien. Hoy vamos a leer desde el capítulo 2, versículo 5 hasta el 11. Pero vamos a iniciar solo leyendo el versículo 5. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La palabra sentir, algunas versiones bíblicas la traducen como pensar, o como forma de ver la vida, o como actitud. Tengamos esta misma actitud. Pablo está pidiéndole a los filipenses que ustedes tengan esa misma actitud, esa forma de pensar, o esa forma de sentir. Hay que recordar que lo que sentimos es consecuencia de nuestras convicciones que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué convicciones gobiernan su vida y su corazón? Que determinan sus actitudes. Es muy importante qué convicciones dominaron la vida de Jesús y determinaron sus actitudes y sus comportamientos. Vamos a ver que cada versículo, por lo menos en los 3 siguientes, nos da un verbo clave para el sentir que hubo en Cristo Jesús, para venir a este mundo y vivir para salvarnos. El versículo 6 dice: el cual, Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. La primera palabra clave es no estimó. No se estimó. No quiere decir que se subestimó. Lo que quiere decir, él sabía exactamente quién era. De hecho, él sabía que era igual que Dios. Nuestra convicción bíblica es que Jesús es completamente hombre y completamente Dios, junto con el Padre y con el Espíritu Santo. Es un misterio para nosotros que sean 3 personas distintas relacionándose y un solo Dios verdadero. Pero el ser en forma de Dios, el texto mismo lo deja claro, es ser igual a Dios. Pero él no estimó eso. Cuando dice que no estimó eso, dice que lo que da a entender es que no hizo caso de eso. No se enfocó en esa realidad de quién él era. Porque si no, no hubiera venido a morir por nosotros. Ese es el sentir nuestro, no estar enfocados tratando de defender lo que somos o lo que creemos o lo que tenemos. Sigamos en el versículo 7, dice: sino que en vez de estimarse para aferrarse, sino que, versículo 7, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La palabra clave ahí es se despojó. No se despojó de su divinidad, porque siguió siendo Dios junto con el Padre y con el Espíritu Santo. Se despojó de las prerrogativas que como Dios tenía para no hacerse hombre, sino que continuar en su divinidad y no intervenir en la humanidad, sino sencillamente tratar con ella como Dios. Se despojó de sus derechos como Dios. Todo el mundo hoy en día habla de sus derechos. Estamos en la era de los derechos, derechos humanos, derechos de diferentes tipos. Pero Dios está antes que todos nosotros. Cristo es Dios junto con el Padre. Tenía el derecho de no redimirnos, de no hacer nada y simplemente dejarnos a nuestra cuenta. Y eso ya es mucha gracia, permitirnos vivir bajo su mundo, en su universo, y luego simplemente darnos la justicia que merecemos. Pero Él, como dijimos, no se aferró, que quiso decir no se estimó o no se enfocó en quién era, sino que más bien se despojó, es decir, renunció a sus derechos como Dios, no renunciando a su divinidad, sino simplemente a no ejercitarlos para poder desarrollar su ministerio, y lo hizo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ya allí hay un despojo, una renuncia. Hacerse semejante a los hombres significa hacerse ser humano. Y significa no solamente hacerse ser humano, sino hacerse siervo. Venir a servir, que fue lo que vino a hacer. Pero luego en el versículo 8 lo profundiza y dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No solo no se estimó, no solo se despojó, sino que también se humilló voluntariamente.
Nadie compite para ser el más humilde, porque tan pronto compitamos por ser los más humildes, entonces dejamos de ser humildes, perdemos la competencia. Aquí Él simplemente hizo lo que todos tenemos que hacer para ser más humildes. No enfocarnos en quiénes somos, ni defender nuestros derechos, sino más bien renunciar a ellos, y entonces empieza a darse una transformación en nuestro corazón que nos lleva a ser más humildes. Y eso implica humillación. Ya el hecho de hacerse hombre, Dios, era una humillación. Siendo Dios, antes de hacerse hombre, Jesucristo se hizo hombre, se humilló, pero además de eso se humilló hasta obedecer, y obedeció hasta morir, la muerte que no debía morir, y murió en la cruz. Por lo cual, y murió en la cruz por nuestros pecados, en nuestro lugar, la muerte que deberíamos morir eternamente, bajo la ira justa de Dios. Por lo cual, verso 9, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble, toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entre mayor es la humillación, mayor es la exaltación. Y entre más grande es el ser que se humilla, pues más grande es la exaltación que se le da luego de su humillación. Y Cristo, haciéndose hombre, se humilló, pero en su humanidad luego fue exaltado por su gran humillación, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. De tal forma de que no hay un ser en la creación que pueda ser tan exaltado como Cristo. Y Él tiene la potestad de hacer que cuando regrese todos tengamos que doblar rodillas, confesar que Él es el Señor, unos habiendo confiado en Él como nuestro Salvador, dando gracias a Dios por eso, lo confesamos como nuestro Señor, otros no habiendo entregado en vida sus corazones a Cristo, lo confesarán solo para reconocer que van a recibir la justa condenación por su incredulidad y su pecado. ¿Se dan cuenta ustedes que en medio de una carta que quiere dar ánimo y que quiere incitar el gozo en los creyentes desde la cárcel donde estaba Pablo, y donde los ha estimulado, los ha impulsado que estén unánimes juntos, perseverando en caminar con el Señor, igual que en todas las demás cartas de Pablo y del Nuevo Testamento, se basan las enseñanzas prácticas en la realidad del Evangelio, que Cristo vino a vivir y morir por nosotros, y que siempre hay una porción en cada carta, como en cada parte del Nuevo Testamento, donde se condensa más fuertemente el hecho histórico de lo que Cristo hizo para salvarnos, y que esa es la base, en este caso, es la base para tener una actitud correcta, una actitud como la de Cristo, una actitud humilde. Sabernos no enfocar en nosotros, saber quitar el foco de nuestras vidas, desenfocarnos de reclamar derechos y más bien someternos humildemente a obedecer a Dios y a su voluntad, para que luego Dios nos exalte cuando fuere tiempo, como dice otro texto. Claro, eso todo lo hizo Cristo para salvarnos, nosotros lo hacemos porque Él ya nos salvó y nos dio vida eterna, y lo hacemos para darle la gloria a Él. Deberíamos ser entonces, si sentimos como Cristo, siendo cristianos, y si nuestra actitud es como la de Él, y si nuestra forma de ver las cosas y pensar es como la de Él, cada vez más deberíamos ser cada vez más humildes. Que así Dios nos ayude a hacerlo. Recuerde poner en práctica, pedirle a Dios por humildad, despojarse, no reclamar derechos. Recuerde participar en una iglesia de sana doctrina, ahora virtualmente hablando, para continuar su discipulado, así sea a la distancia. Y recuerde preguntar si tiene alguna inquietud, dejar los comentarios. Oremos. Señor, te damos gracias en esta tarde por permitirnos compartir este tiempo, reconociendo que nadie como Cristo se humilló, nadie como Cristo se despojó, nadie como Cristo renunció a sus derechos, y por eso nosotros podemos ahora vivir cualquiera sea nuestra circunstancia sin quejarnos, sin vivir amargados y sin vivir reclamando. Obviamente, Señor, la entrega perfecta y la humillación suprema la tuvo Él para tener la exaltación por encima de todo y darnos salvación, pero nosotros, reflejándolo a Él, queremos también ser cada día más humildes, renunciando, Santo Señor, a nuestra propia gloria y viviendo para exaltarlo a Él en obediencia a Dios. Que otros conozcan a Cristo, al Evangelio, a través de nuestra actitud. Te lo pedimos en el mismo nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.